Si quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es un multivitamínico y estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Ameripharma. Bien, vamos a iniciar el programa entonces con la visita del Fondo Monetario Internacional. Cada año, para noviembre, el Fondo Monetario Internacional envía una misión a la República Dominicana. Eso está dentro de lo que es la consulta del artículo 4, que básicamente es un convenio que tienen todos los países que son miembros del Fondo Monetario Internacional, en el cual le abren las puertas al fondo para que el fondo venga y examine la estadística macroeconómica. Y la gran pregunta es, ¿qué va a decir el fondo después de una semana de estar acá en la República Dominicana? Y yo le voy a adelantar algunas cosas. Miren, el Fondo Monetario Internacional va a hablar sobre el ritmo de crecimiento de la economía. Va a decir que el ritmo de crecimiento de la economía está por encima del 6%, hablará del 6.7% que se estimó para los primeros 9 meses del año, señalará que es altamente probable que quede al final de año por encima del 6%, hablará por el lado de los sectores productivos, como el sector construcción, el sector turismo, el sector también vinculado con actividades que están generalmente, digamos, asociadas con el sector externo, como es zona franca, pues están mejorando y todo eso le va a decir el Fondo Monetario Internacional que se está traduciendo en un aumento del nivel de actividad económica. También le va a señalar que debido a la reducción de los precios de los combustibles se ha favorecido la expansión del sector transporte y eso es algo también que influye sobre el crecimiento de la economía. Por el lado también de la demanda, pues es probable que el fondo diga que la inversión ha estado aumentando, que el consumo ha estado aumentando y esto favorece la expansión económica. Con relación a la tasa de inflación, el fondo va a señalar, y esto después de que señale que el crecimiento de la economía ha favorecido la creación de empleo. Específicamente hablará que en los últimos 12 meses se ha creado más de 150.000 empleos, que eso muestra una recuperación de lo que es la asociación entre el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo, que antes en el pasado era menos acentuada y que en los últimos años se ha visto cómo ha estado mejorando, que por cada punto de crecimiento económico se logra un mayor crecimiento del empleo de lo que antes se lograba. Y esto es algo positivo porque ayuda a generar un mayor nivel de ingreso en la sociedad y esto favorece la política de reducción de incidencia de la pobreza. Después de esto, entonces, entrará a la tasa de inflación. Y ahí queda decir el fondo. El fondo va a señalar que la tasa de inflación es una tasa que está por debajo de lo que es el rango meta. El rango meta es de 3% hasta el 5%, el límite inferior es 3%, y el fondo va a decir que la meta de inflación se queda por debajo este año, se quedará por debajo del 3%, que es el límite inferior del rango meta. Hablará y señalará que es muy positivo lo que es la política monetaria que se ha estado ejecutando, una política monetaria basada en metas de inflación, una política, y señalará y va a reconocer el esfuerzo del Banco Central, específicamente de su gobernador, Héctor Valdés, y esto, dirá el Fondo Monetario Internacional, ayuda a que se mantenga baja la prima de riesgo de tasa de inflación. Al mantenerse baja la prima de riesgo de tasa de inflación, pues esto hace que bajen las tasas de interés o se mantengan bajas las tasas de interés, y al mantenerse bajas las tasas de interés, esto estimula la inversión y estimula también el crecimiento de la economía. Eso también lo hablará el Fondo Monetario Internacional. Un aspecto negativo que tocará el fondo con relación a la tasa de variación de precios es el tema de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Principalmente por el tema de la sequía. La sequía ha provocado un aumento de precios de muchos alimentos en la República Dominicana y esa sequía pues ha impactado principalmente a los segmentos más pobres, porque cuando uno distribuye, digamos, lo que es el consumo de la población, uno ve cómo el consumo en términos del ingreso, es decir, si usted toma todo el consumo, lo divide en el ingreso, si usted toma el consumo de alimentos y compara esa participación que tiene en el ingreso de los más pobres y lo compara con el nivel de consumo en alimentos sobre el nivel de ingreso de los más ricos, el consumo de alimentos de los más pobres como porcentaje del ingreso es muchísimo mayor. Por lo tanto, si aumentan más esos precios, eso impacta desfavorablemente a los segmentos más vulnerables, a los segmentos más pobres de la República Dominicana. En consecuencia, cuando estamos diciendo que han aumentado los precios porque hay sequía y este aumento de precios es de alrededor del 7%, pues a quien más está impactando
es a los pobres. En promedio la tasa de inflación 2%, pero para los pobres 7%. Y eso obviamente que impacta desfavorablemente lo que es la capacidad que tienen los más pobres de poder adquirir bienes y servicios. Y se nota que el poder adquisitivo de sus ingresos entonces se reduce. Por lo tanto, el Fondo Monetario Internacional le va a tocar ese puntito ahí a las autoridades, que debido a la sequía, que es una causa de fuerza mayor, recuerdo que el doctor Balaguer siempre decía que el mejor ministro de Agricultura es la lluvia. Si hay lluvia, hay buena producción. Y si hay buena producción agropecuaria, eso significa que los precios son buenos, los precios son competitivos, los precios son adecuados. Y se puede conseguir plátano a buenos precios, se puede conseguir víveres a buenos precios, se puede conseguir una gran cantidad de productos que componen el principal gasto de la familia de menores ingresos, y esto les haría bien a esos grupos sociales. Pero lamentablemente lo que estamos viendo ahora es que la sequía está produciendo aumentos de precios, de tal manera que hasta que no se resuelva, que vuelva otra vez el ciclo productivo a generar el ambiente propicio para que haya suficientes productos agropecuarios, vamos a tener precios altos, y eso lo va a tocar el Fondo Monetario Internacional. Entonces, con relación a la tasa de inflación, ahí vamos a ver cómo el fondo señalará en lo que es su comunicado de prensa, que es lo que siempre realiza a final de periodo, va a señalar que la sequía ha impactado desfavorablemente la producción agropecuaria y que esto se ha traducido en un aumento de 7% de los precios de los bienes. Con relación a las cuentas externas, el Fondo Monetario Internacional en su comunicado de prensa hablará que el déficit cuenta corriente de la balanza de pagos se ha ido reduciendo. Recuerden que hace unos años estaba por encima del 7%, luego bajó 4% y este año va a estar en 2%. Ya un déficit del 2% es un déficit muy manejable con relación a la capacidad que tiene la economía dominicana de absorber financiamiento externo. 2% del PIB es alrededor de 1.200 millones de dólares, 1.200 millones de dólares perfectamente manejable para la economía dominicana. Y obviamente que esto le da margen de maniobra a los agentes económicos para aumentar su inversión, para aumentar su consumo. Y desde ese punto de vista le da margen de maniobra a la economía para seguir expandiéndose. De manera que ese crecimiento al 6.7%, dependiendo de lo que suceda en el último trimestre del año, pudiera quedar cercano al 7%. Y lo estamos diciendo aquí. Lo estamos diciendo aquí en Tecnopol, lo estamos diciendo acá, como un pronóstico de lo que pudiera ser el crecimiento económico para todo el año 2015. Podría quedar alrededor del 7%. El Fondo Monetario Internacional, en su comunicado de prensa, en su revisión que hará de la economía dominicana, dirá que las cuentas externas han mejorado. ¿Por qué ha mejorado la cuenta externa? Bueno, ha mejorado primero porque el turismo se ha incrementado, el turismo ha mejorado, los ingresos de turistas han favorecido la acumulación de divisas en este periodo. Otro aspecto es que las remesas también se ha incrementado, el aumento de las remesas, así como también la exportación de zona franca, todo eso combinado genera una mayor entrada de divisas y disminuye el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Y otro aspecto que también hay que señalar es que se ha reducido el precio de los combustibles a nivel internacional. La reducción de los precios de los combustibles, póngale que para este año 1.400, 1.300 millones de dólares de reducción, que podría concluir perfectamente para este año en comparación con el año pasado, pues es 2% del PIB. Y ese 2% del PIB pues impacta favorablemente los bolsillos de los dominicanos, quienes pueden adquirir una mayor cantidad de bienes y servicios con sus recursos que están liberados, y eso es equivalente a un shock positivo o un efecto riqueza positivo que pues se ha estado señalando que la República Dominicana, junto con dos países más de América Latina, son los países más favorecidos de toda la región con relación a la reducción de los precios de los combustibles. Otros países se han perjudicado, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Brasil, como es el caso de Ecuador, como es el caso de Bolivia, que son países exportadores de petróleo, y una reducción de los precios pues les impacta desfavorablemente. Ahora bien, hay un aspecto que sí el fondo va a criticar, y es el tema de la situación del sector eléctrico. La situación del sector eléctrico es una situación grave, una situación preocupante, el fondo lo va a criticar y ese tema lo vamos a tocar en el próximo segmento de Tecnopol.